empiezo a grabar. Ahí está. Bueno, esto sobre todo lo hago porque luego a lo largo del semestre me van preguntando qué se hace en control, sobre todo ya cuando nos acercamos a la etapa de que tienen que escoger especialidad. Entonces, pues de un principio les explico todo lo que se puede hacer en control. Por eso me interesa dejar esta parte grabada, por si, bueno, más adelante la quieren volver a ver, sobre todo en cuanto a aplicaciones. Bueno, el control, retomamos concepto del semestre pasado, lo pueden ver como mantener un valor deseado de un sistema o de algo dentro de un cierto rango de operación. Básicamente, que nos dicen es mantener un valor deseado dentro de una cantidad o condición, midiendo el valor que se tiene y comparándolo con el que se quiere, que es el lazo de control básico que ustedes ya conocen. Otro concepto que existe, que se considera que es un poco más estricto, es que un sistema de control es un conjunto de dispositivos acoplados en un proceso que tratan de conseguir que alguna magnitud del mismo varíe en una forma definida. Entonces, esto es el concepto básico que se tiene de control. Algunos lo ven también como pedir que el sistema lo llevemos de un punto a otro, se pueda llevar de un punto a otro. Entonces, aquí sobre todo se maneja control como lo que nosotros conocemos de control, que es básicamente que algo haga lo que queremos, ¿no? Los lazos de control que existen, pues bueno, hay dos básicos, que es el de lazo abierto, que básicamente en donde el controlador prácticamente es la persona, y el lazo cerrado, en donde sí hay una comparación por sensor, se compara el punto de la señal de referencia con lo que nos da los sensores, se calcula el error y con base en este error es que se ejecuta la acción de control. Este lazo tiene otras variantes, por ejemplo, este es el básico, que es el lazo de retroalimentación, que se conoce como feedback. Hay otras configuraciones, que es el cascada, el paralelo, en serie, el feed forward, y aquí ya se adapta de otras formas, pero estos son los dos lazos básicos. El control está metido en todos lados. Dice un maestro en la mañana, es ajonjolí de todos los moles. El control está metido desde un interruptor, que es un control on-off, hasta su tinaco. Este es el lazo básico, es el ejemplo básico de retroalimentación. Probablemente se los explicaron en control clásico. Que el flotador la hace de sensor, la hace de actuador. Entonces les digo, el control está en todo. Y de hecho, en algunas partes se considera que es hasta parte, digamos que un hermano muy cercano a comunicaciones. Digo, porque se va a meter en todo, insisto, el hecho de encender y apagar un foco ya es una forma de control. Un control on-off, encendido y apagado. Les digo, el tinaco, ese es un control de retroalimentación básica. Igual el flotador que tienen en el baño, eso es una retro. Entonces les digo, el control anda en todo, sobre todo porque control no es solo automatización. El control, además de controlar, como uno pensaría que es lo único que es el control por el nombre, de que bueno, es control, voy a controlar algo, tiene otras áreas que también son de interés y que a veces de hecho tienen su propia rama dentro del control. Es la adquisición de datos, el hecho de conectar sensores y empezar a traer los datos para ya sea controlar, monitorear, lo que quieran. Adquisición de datos es parte del control. En especialidad llevan una materia que se llama, de hecho, así, adquisición de datos, que es como el nombre lo dice, jalar datos de sensores, principalmente de sensores. La instrumentación industrial, el mantenimiento también es muy importante dentro del control. Y les digo, el procesamiento de señales. De hecho, hay áreas del control, por ejemplo, el control digital, que lo ven los que están en octavo ahorita, en especialidad. El control digital no se diferencia a veces mucho de la parte de PDS. Ya para control digital, que es cuando se implementan los controladores, se trabaja sobre todo en tiempo discreto, transformada Z. Entonces, ahí se revuelve ya mucho con procesamiento de señales, que es de la parte de comunicación. Y en procesamiento de señales es tanto la discretización, luego la conversión de digital analógico, entran otras áreas que es observación. Nosotros sí vamos a ver a qué se refiere la observación. Básicamente observación va a ser reconstruir variables, la estimación, que es parámetros que estén perdidos, la identificación, que se refiere muchas veces al modelo, entre otras cosas. Entonces les digo, control no nada más es controlar algo. Sobre todo, esa pregunta me la hacen cuando entran a tesis,
porque hay tesis que son de adquisición de datos, hay tesis que son netamente de instrumentación, de instrumentar un equipo, de echar a andar sensores. Eso también entra dentro del control. Les digo, control no es nada más vamos a cerrar el lazo y va a funcionar un bracito de robot. No, la adquisición es bien importante. Les digo, hay tesis enteras de adquisición de datos, hay tesis de puritita instrumentación y hay tesis de procesamiento de señales. Hay varios trabajos que hemos hecho con esto. Por ejemplo, también está al lado de las redes, por ejemplo, del lado del control inteligente, han hecho trabajos de esa parte, porque también son formas de control, pero más avanzadas. Entonces, les digo, control no nada más es cerrar lazos, sino es sensores, adquisición, procesamiento de las señales de los sensores, echar a andar instrumentos en particular, todo eso se engloba dentro del control automático. Muchas veces se tiende a relacionar de que control automático es lo mismo que control de automatización. Son parientes muy cercanos y es una de las aplicaciones más conocidas del control, probablemente la automatización hacia el lado de robótica, mecánica. Es como que con lo que lo relacionamos más comúnmente. Y pues es una área muy importante del control, pero no lo es todo. Hay muchísimas aplicaciones. Les digo, el control está metido en todo. Está metido, obviamente, en mecánica. Yo creo que es su aplicación más popular. Obviamente, electrónica, electricidad, en automovilismo, en aeronáutica, en domótica. De hecho, hay muchas aplicaciones, a muchos les gusta trabajar domótica y curiosamente es un área que ya está demasiado trabajada. Hay veces que, por ejemplo, en DPP les decimos que tesis de domótica ya no porque ya se ha trabajado muchísimo domótica. O sea, ahorita, si acaso los que están trabajando domótica se están yendo hacia el lado del Internet de las cosas, por ahí, por ejemplo, ahorita les voy a contar una tesis que está haciéndose hacia la parte de las mascotas, pero domótica ya está bien trabajado dentro de control, de hecho. Entonces, para aquellos que hacer algo de domótica, es un área que ya está muy, muy trabajada, aunque no se sepa, no sea tan conocida esta aplicación, es un área ya muy trabajada. Hay aplicaciones en medicina, ¿no? De hecho, en particular, yo trabajo con una doctora de centro médico y tenemos tesistas que están trabajando con proyectos de medicina y biomedicina. Hay control en finanzas, hay control financiero, que ese ocupa mucha matemática, por eso aquí no hemos metido casi aplicaciones para licenciatura, y hay control biológico. Vamos a empezar con el control biológico. La interacción de especies, de hecho, es una de las aplicaciones más populares de control en el área de biología, la interacción de dos especies. El modelo más popular es el liebre-lince, el ciclo de las liebres y los linces. Pero bueno, el sistema de interacción de especies generalmente se trabaja con un sistema que se conoce como el presa-depredador. Este estudia la interacción de dos o más especies, también se le conoce en algunas áreas de biología como el huésped parásito. Generalmente en esta relación hay una especie más gandalla que afecta negativamente a otra y la especie que es la presa o el depredador o el parásito generalmente se beneficia de la otra especie. Obviamente puede haber una interacción de más especies. Este análisis empieza en 1900. Hay una empresa canadiense que es la Hudson Bay. Actualmente creo que venden artículos de lujo, pero durante muchos años mantuvieron el monopolio del comercio de pieles en Canadá y creo que también en Alaska. Pero curiosamente, a pesar de que en la época en que empezaron su negocio, sí fueron conscientes de que no podía haber una caza indiscriminada de las dos especies principales con las que ellos trabajaban, que eran las liebres de esa zona y los linces. Entonces sí fueron conscientes de que no podían matar indiscriminadamente. Entonces ellos cada año hacían una especie de censo de cuántas liebres y cuántos linces había, y dependiendo de esto, con base en esto, se determinaba la temporada de caza. Entonces, con base en sus estadísticas, decían, bueno, este año debe de haber más caza de liebres o más caza de linces, o ambas especies, no debe de haber mucha caza porque hay pocos. Entonces, hasta ese punto sí fueron conscientes de que no podían matar a lo loco porque eventualmente se iban a quedar sin liebres y sin linces. Entonces sí, y aparte ellos tenían el monopolio del comercio de pieles, entonces sí tenían controlada la temporada de caza.
Entonces, con base en esto es que se tomaban las decisiones de qué especie se tenía que cazar más qué año o si tenía que bajar el nivel de caza para evitar precisamente una extensión. Curiosamente, de estas análisis que empezó esta empresa, surge un modelo que se conoce como el modelo Lotka-Volterra. Ahorita es el más popular que existe bueno, lo que es el análisis de especies, de interacción de especies. Ese modelo es súper conocido y se basa en este análisis, en lo que hicieron los de Hudson Bay. Y ha partido y se trabaja, y por ejemplo, encontró la aplicación principal que existe, es o bien identificar los parámetros del modelo, algo que se conoce como parametrización de Lotka-Volterra, y sí hay intentos de control, sí existen intentos de control del modelo. Es un modelo altamente no lineal, es muy, muy no lineal el modelo, no es fácil de controlar. A nivel biológico no se tiene tanto problema porque se considera que para estabilizar, por ejemplo, una población en biología, el periodo es de alrededor de 2 años. Entonces es un control lento que para biología, pues bueno, sí se adapta porque sí se puede tomar ese tiempo, es una constante de tiempo muy común en esas áreas. Pero les digo, no son, estos sistemas no son fáciles de controlar. Lo más común es que se busque los parámetros o reconstruir estados. Pero sí anda el control muy metido en este sistema. Otro control es el biológico para plagas, ese sí es muy común en México, digo, aquí no tenemos liebres o linces. El control biológico para plagas sí se hace en México. Este control, ¿qué hace? Supone la producción y suelta de enemigos naturales de alguna especie que no nos gusta, generalmente aquí se utiliza para mosquitos. Dice que se sueltan parasitoides o depredadores para combatir principalmente insectos que causan plagas. De manera, se trata de hacer que sea respetuoso con el medio ambiente. Hay 2 tipos de control para plagas. Está el biológico aumentativo, que es liberar enemigos naturales de las plagas en cuestión, pero generalmente son por así que los enemigos naturales que se sueltan se trata de que sean estériles para que tampoco se propaguen y posteriormente creen ellos su propia plaga, ¿no? Entonces, esta es una forma y está el método por radiación ionizante, que es utilizar rayos gamma y rayos X. Obviamente esto con una cierta restricción, también para reducir las plagas existentes. Y también muchas veces se utilizan combinadas para que la radiación vaya esterilizando a las plagas y ya no se sigan reproduciendo y no se vaya haciendo más grande. Por ejemplo, en México se utiliza mucho para la mosca mexicana de la fruta y la mosca de las Indias occidentales. Creo que lo estaban también tratando de implementar para el mosco del dengue, pero esa parte se les estaba complicando por lo que tengo entendido. Pero aquí sí se utiliza sobre todo para estas 2 moscas. Entonces, se sueltan, por lo regular les digo, este tipo de mosquitos, los que son los enemigos de la plaga que nos está afectando, y también se utiliza la radiación para esterilizar y que se vayan básicamente que se dejen de reproducir. Por ejemplo, aquí lo que nos dice es que los parasitoides, básicamente lo que se suelta para matar a la otra plaga, se crían en masa, como larvas de mosca, se irradian para que sean estériles y bueno, se encarga básicamente una plaga, se encarga de la otra, pero la plaga que estamos soltando es estéril y eventualmente pues, se van a morir. Les digo, se ha tratado de hacer ese estudio se ha tratado de hacer esto para los moscos del dengue. No sé exactamente cómo les haya ido. El que ya se ha tratado, el que ya se más utilizado es para la mosca de la fruta y la mosca de las Indias occidentales. Mosca de fruta de las Indias occidentales es el que ya se ha trabajado más. El dengue todavía están trabajando. Entonces, esas son 2 de las aplicaciones en biología. Les digo, en biología hay mucho control. Luego, en medicina, aquí en control sí tenemos aplicaciones hacia el área de medicina. Les digo, en mi caso tengo colaboración con Centro Médico y por ahí hay otros profesores que también están empezando a trabajar en estas áreas. No sé exactamente con quiénes trabajas. Por ejemplo, en medicina y biomedicina hay muchísimo control. Ya sea desde el mantenimiento del equipo, adquisición de datos, hay muchísima adquisición de datos. Hace tiempo tuvimos una tesis en la que se encargaron de conectar un monitor de, ¿cuál era? Un oxímetro, lo conectaron directamente a MATLAB. No era un monitor de anestesia, perdón. Porque realmente esos equipos lo que hacen es que, por ejemplo, los de anestesia, generan una base de datos en Excel y desde ahí se analizaba, básicamente la base se transformaba y se enviaba a MATLAB.
unos alumnos hicieron una interfaz para que directamente el de anestesia se conectara a la computadora y le enviara los datos directamente a MATLAB. Y también la idea era que se hiciera hacia LabVIEW. Y también hay, por ejemplo, de control hay muchas aplicaciones en el área de la farmacología. Por ejemplo, ese monitor de anestesia que se estaba adquiriendo el dato. Aquí en particular, la más reciente que tenemos es una aplicación en el proceso de anestesia. Entonces, bueno, las técnicas, el control entra tanto para adquisición de datos como para diseñar protocolos de suministro de anestesia en las intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, el control de anestesia. El control de anestesia no es fácil, hay que tener en cuenta varios factores, tanto el fármaco, el paciente. Aquí el fármaco que más se utiliza en México, en particular en el seguro, es uno que se llama Propofol. La anestesia se aplica en lo que ellos le llaman 3 bolos o 3 dosis. Ellos le conocen como bolos. El primer bolo o dosis noquea, básicamente es el que duerme. El segundo mantiene a la persona inconsciente un cierto periodo de tiempo, lo que vaya a durar la anestesia. Cuando son cirugías ambulatorias, solamente son 2 dosis. Cuando son cirugías largas, entra un tercer bolo o dosis, que ese lo que hace es que mantiene al paciente dormido un rato, pero es con el que se debe, pero eventualmente tienen que empezar a salir de la anestesia y despertar. Cuando se llega a morir alguien por anestesia, generalmente es en la tercera dosis, que no se calcula bien o no se conoce si el paciente tiene una cierta padecimiento y no logran despertar. Entonces, la más peligrosa es la tercera dosis, de hecho, es donde a veces se queda la gente, porque no logran salir de lo que le llaman el estado de hipnosis. Entonces, bueno, básicamente la anestesia lo que busca es mantener una profundidad deseada de la hipnosis, que así le llaman ellos, entonces para que el paciente esté dormido y no se acuerde de nada. Hay que mantener al paciente dormido durante un cierto tiempo, que no sienta dolor, y también establecer un bloqueo neuromuscular para que no se muevan, o sea, básicamente evitar que haya movimientos. Ha habido accidentes en donde también cuando la dosis no es la correcta, el paciente se sienta, de repente tiene un espasmo y se sientan o se mueven y eso causa accidentes, entonces hay que tener también cuidado con eso. Entonces, finalmente el anestesiólogo pues, es una persona que tiene que estar al pendiente, pero ya hay protocolos de control con esta bombita. Esta es una bomba de infusión que se utiliza para la anestesia, para el propofol. Entonces ya se trabajaron técnicas de control para emergencias, porque hay veces que el anestesiólogo no logra entrar a tiempo, sobre todo cuando hay problemas de que el paciente tenga problemas cardíacos o cualquier cosa que haga que se desestabilice la anestesia durante una operación. Y ya se han generado protocolos para que en este caso la bomba de infusión automáticamente suministre una cierta cantidad del opiáceo, por ejemplo en este caso del propofol, y lo haga antes, por ejemplo, o que a veces el anestesiólogo no está a la mano porque se salió o algo así, no debería, pero bueno, puede ser de que salga al baño o algo, y en la bomba de infusión entre como ahora sí que como respaldo para una emergencia. Entonces sí hay protocolos de dosis de control, de hecho hay protocolos que los puede implementar el anestesiólogo, pero también ya se implementaron en la bomba de infusión. Esa es una tesis que se titularon hace como 2 años. Aquí utilizaron esta técnica que se llama control por modos deslizantes para una bomba de infusión. Se utilizaron técnicas clásicas y técnicas modernas para precisamente el control de la anestesia en un paciente. Les digo, esto sobre todo se considera para casos de emergencia, porque este control va a entrar antes que el anestesiólogo mismo. Pero obviamente siempre tiene que haber un anestesiólogo pendiente. Entonces ya se utilizó eso. De hecho, ahorita, esta tesis ya quedó y ahorita ahorita hay unos alumnos que están trabajando en otro protocolo también de control para esta parte. Pero ya están trabajando en un protocolo más avanzados. De hecho, estos proyectos han sido largos porque primero se hizo la adquisición de datos de la bomba, después se implementó el control de la bomba, y ya finalmente esta tesis, que es la más reciente en este tema, el alumno ya cerró el lazo en la bomba de infusión. Esta es una de las aplicaciones que se tienen en la academia para medicina. ¿Hasta aquí dudas? No, profesora. No, no, profesora. Ok.
Les digo, esta es una tesis, esta ya se terminó, y había otros chicos que estaban trabajando con gente del SIC en un proyecto similar. Entonces también ya en el SIC se tiene un proyecto parecido. Domótica, les digo, en domótica ya hay muchísimas aplicaciones, ya está muy visto. Los que trabajamos en DPP les decimos, si vas a hacer domótica, ve qué hay para que tú metas algo que sea innovador, porque ya ha habido muchísimas tesis de domótica. Básicamente la domótica, ¿qué es? Tecnologías aplicadas al control y a la automatización inteligente de la vivienda. Nos permite gestionar mejor la energía, mejora la seguridad técnicamente, y debe de haber una mejor comunicación entre usuarios y sistemas. Está enfocado principalmente en el hogar, que es electrodomésticos, iluminación, clima. Hay otra variante de la domótica para la parte de edificios, como más bien de tipo empresarial, tiene otro nombre, pero es una hermana cercana de la domótica. El objetivo de la domótica, pues bueno, es generar máximo confort en una casa y volverla eficiente. Les digo, ahorita lo que están haciendo es que están llevando la domótica hacia el Internet de las cosas y son las tesis más recientes que hay. Pero también, bueno, aquí entre los beneficios de la domótica es que nos facilita ahorro de energía, debería de haber una administración inteligente de agua, luz, todo. Hay una mejor accesibilidad y en algunos casos, pues bueno, puede mejorar la calidad de vida de personas con algún tipo de discapacidad, permite ofrecer asistencias remotas, insisto, mejora la seguridad. Se debería de tener un hogar más confortable y se debe de garantizar las comunicaciones. Obviamente, para que esto ocurra, la casa tiene que estar diseñada para poder aplicar todo esto. Pero ya hay también variantes hacia las mascotas. De hecho, esta es una tesis que está en curso y está, digamos que hasta cierto punto mezclado con el área de biología. Aquí hay una tesis que esa está en curso, la está llevando una chica de ahorita de proyecto de ingeniería, que es un hábitat para tortugas acuáticas. Las tortuguitas, pues bueno, si se fijan, son animalitos que venden en todos lados. Muchos las compran como mascotas sin pensar en las necesidades de las tortuguitas. La mayoría por eso se les muere. Entonces las tortugas acuáticas tienen que estar en un hábitat que sea seco y húmedo, tienen que tener un área para nadar y un área como de terrario. No pueden estar nada más todo el día en una pecera. El hábitat, pues bueno, tiene que variar dependiendo de la especie y el sexo de la tortuga. Algunas pueden crecer bastante, hay unas que se quedan chiquitas, pero hay tortugas que sí llegan a ser muy grandes. Y también tienen que tomarse en cuenta las tortugas que van a tener en un mismo espacio. Entonces, para tener una tortuga, lo que se está tomando en cuenta en este hábitat es tener condiciones del agua, medir temperatura, pH, color, olor. Se va a monitorear también para el mantenimiento de la limpieza y las condiciones climatológicas del hábitat, que va a ser la temperatura de la zona seca también, porque también es importante para las tortugas. Entonces, el objetivo de esta tesis es desarrollar un hábitat para este tipo de tortugas que encuentre con zona seca, su zona para nadar, va a tener sensores para medir, sobre todo la parte del agua, saber cuándo haya que empezar a cambiarla por contaminación. También para el caso del clima, detectar si hay fallas y se envíen alertas al teléfono, de modo que las condiciones del hábitat sean las adecuadas para la mascota en cuestión. Ahorita, de hecho, esta es una tesis que está en curso. La alumna está ahorita en 9º semestre, acaba de entrar a proyecto. Entonces, sus objetivos es medir temperaturas en agua en zonas secas, enviar alerta cuando se tenga que cambiar el agua, enviar alertas cuando haya fallas en el terrario, estar monitoreando el pH del agua y estar recordando los horarios de alimentación, que también a la gente se le olvida darles de comer y por eso se les mueren. Entonces ahorita básicamente se extendió una aplicación de domótica hacia una aplicación, así que domótica para mascotas, pero os digo, esto es una aplicación que es como combinación entre domótica y biología, la verdad. La tesis está en curso, va bien, esperemos que sí termine en tiempo. Pero bueno, estas son algunas de las aplicaciones que se tienen en controles. Digo, no todo es mecánica, controlar brazos de robots. En control hay muchísimas aplicaciones, les digo, hay adquisición de datos, hay instrumentación. Ahorita acaban de salir alumnos que estuvieron trabajando con gente del SIC, estuvieron trabajando cuestiones de nanotecnología, que era sobre todo procesamiento de señal, era principalmente tesis enfocadas al procesamiento de señales más que al control en sí, era procesamiento de señales. Hubo unos chicos que trabajaron con
con oxímetros, precisamente adquisición de datos de los oxímetros ahorita para COVID. Para mejorar, creo que en su caso era enlazar el oxímetro con el teléfono, no me acuerdo bien, para las aplicaciones de COVID, entonces que estar monitoreando desde el teléfono con algunos oxímetros. Digo, hay muchísimas aplicaciones, no nada más es de un robot o básicamente controlar un robot o controlar algo mecánico. Hay un montón de áreas de control en donde se puede trabajar, les digo. En la especialidad hay procesamiento de señales, hay que están trabajando instrumentación, las aplicaciones biomédicas. Obviamente hay un profesor, el que da PLCs en especialidad, que tiene tesis con alumnos que sí están trabajando control a nivel industrial, que es con los PLCs. Entonces, hay un montón de lados hacia donde trabajar control. No nada más es mecánica o robotcitos o motores. Hay muchísimo que hacer en control. Digo, estas son dos de las tesis que una ya se terminó, esta está en curso. De centro médico, les digo, ahorita están trabajando con otros protocolos de adquisición de datos. Ahorita es una tesis que tenemos en curso con ellos. ¿Qué más estamos trabajando? Algunos están trabajando cuestiones de visión con gente del CITEDI en Tijuana. Parece que están trabajando ellos en línea, pero hay gente que está trabajando problemas de visión. De hecho, había unos que querían hacer tipo los lentes de Google. Algo así están trabajando ellos. No me acuerdo exactamente qué están haciendo, pero están trabajando con cuestiones de visión e inteligencia artificial. Contactamos con gente del CITEDI y ellos les están dirigiendo la tesis. Entonces, esto es lo que hay, por eso me interesaba grabar esta parte, pues bueno, para que quede ahí en Teams, por si tienen dudas más adelante, sobre todo que luego les piden de pronto la de especialidad, y tengan una idea de qué se puede hacer. ¿Dudas? Parece que no, profe. No. No, Okay. Todo bien, Ok, bueno, entonces vamos a detener grabación.